Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Bueno, para quienes nos escuchan hoy, quiero arrancar con una idea que suena, digamos, un poco contradictoria. Fíjense que en pleno 2026, tener un manual de seguridad perfecto, inmaculado, sin un solo reporte de fallas en una empresa en Colombia, podría ser la prueba exacta de que están violando la ley. Totalmente. Es una locura, ¿no? Porque durante años, la imagen mental que hemos tenido del cumplimiento normativo ha sido, pues, esta estantería enorme, casi a punto de colapsar por el peso de carpetas gruesas. Sí, llenas de polvo. Exacto, llenas de polvo, con cientos de firmas y sellos en cada página. Como que ha existido una especie de consuelo psicológico en esa montaña de papel. Da la sensación visual de que si hay una muralla de documentos físicos, pues la gente en la fábrica o en la oficina debe estar completamente segura. Que el riesgo físico o mental de un trabajador se mitiga simplemente porque una firma reposa en un archivo inerte. Ajá. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de análisis y documentos técnicos muy interesantes. Vienen de Preventiva SST y básicamente desmenuzan la actualización legal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el famoso SGSST. Claro, el SGSST. Ese mismo. Todo proyectado hacia este año 2026 en Colombia. Y a ver, la premisa que atraviesa cada página de estas fuentes es, digamos, muy tajante. El papel ha muerto como escudo legal. ¡Wow! Así es. Hoy en día la exigencia del gobierno y la exigencia operativa es la evidencia de gestión, pero en tiempo real. Bueno, vamos a desempacar esto porque en nuestro análisis a fondo de hoy queremos diseccionar qué significa realmente esa muerte del papel. Queremos desarmar esta evolución de la norma para entender cómo la seguridad laboral en el país está siendo forzada a dejar de ser un simple trámite burocrático para evitar multas. Exacto. Para convertirse en algo vivo. Tal cual, en un sistema nervioso que detecta y previene riesgos reales. Pero a ver, para dimensionar el nivel de sofisticación y de vigilancia que trae este 2026, siento que necesitamos entender el terreno sobre el cual se construyó todo esto. De acuerdo. Hay una cronología en los documentos de Preventiva SST que me llama mucho la atención. Todo parece arrancar, digamos, con muchísima fuerza alrededor del 2015. Sí, es que el 2015 es como el año cero de la estructura moderna. Es cuando aparece el decreto 1072. Y ese decreto es fundamental porque, fíjate, no era solo una lista de reglas que tachar. Era la instrucción de construir un sistema basado en el ciclo PHBA. Ya sabes, planificar, hacer, verificar y actuar. La intención del Ministerio de Trabajo ahí era que las empresas tuvieran un organismo vivo de mejora continua. Espera, me detengo ahí un segundo. Porque si en 2015 la orden ya era tener un sistema vivo de mejora continua, con ese ciclo que mencionas, ¿por qué los documentos dicen que tuvimos que pasar por la resolución 1111 en 2017 y luego la 0312 en 2019 solo para definir estándares mínimos? Claro, suena contradictorio. O sea, ¿suena a que el decreto original de 2015 fracasó rotundamente o nadie lo entendió? Pues lo que ocurrió realmente fue un choque muy fuerte entre la teoría arquitectónica de la ley y la realidad empresarial del país. ¿Cómo así? Digamos que el decreto 1072 exigía un nivel de gestión documental y operativa pero tan alto, que una panadería de barrio, en teoría, tenía que cumplir casi los mismos requisitos que una multinacional minera. Uy, no, claro, inviable. Exacto. Las empresas pequeñas colapsaron ante esa carga. Entonces lo que hicieron para sobrevivir fue quedarse únicamente en la primera letra de ese ciclo PHBA. ¿En la P? En la P de planificar tal cual. Contrataban a un consultor externo, este señor les entregaba un manual genérico de 1000 páginas, lo metían en la famosa carpeta que mencionabas al principio y lo guardaban bajo llave. Ah, entiendo. O sea, básicamente compraban la ilusión de seguridad. Fíjate, viendo esto, la mejor analogía que se me ocurre para esa fase entre 2015 y 2019 es la de la membresía del gimnasio. A ver, cuéntame. Sí, mira, es como que las empresas pagaban la inscripción anual, se compraban la ropa deportiva más cara, se tomaban la foto en el espejo de la entrada para subirla a sus redes, pero nunca jamás
levantaban una sola pesa. Es una excelente comparación. Y claro, cuando llegaba una auditoría del gobierno, básicamente mostraban el recibo del gimnasio y decían, mira, aquí está la factura, somos una empresa extremadamente saludable. Es una metáfora brillante, la verdad, porque ilustra esa desconexión total que había entre la intención de la norma y la acción real. Y lo más revelador de todo esto es que el ministerio se dio cuenta de la trampa. Ah, claro, por eso la resolución del 2019. Por eso mismo, emitieron la resolución 0312 en 2019. Lo que hizo esa resolución fue, digamos, crear estándares mínimos que fueran proporcionales. Le dijo a la empresa de 3 empleados, a ver, no necesito que me haga un manual de 1000 páginas. Necesito que me cumpla estas 7 cosas básicas, pero que las haga de verdad. Ya, aterrizaron la norma. Exacto. Fue un intento de flexibilizar para lograr un cumplimiento real en la práctica. Pero, incluso con esa flexibilización, la cultura del papel seguía fuertemente arraigada en muchas organizaciones. Hasta que el mundo entero se estrelló contra una pared en 2020. Leyendo el análisis de Preventiva SST, a mí me queda clarísimo que la pandemia fue, básicamente el examen final sorpresa para el que absolutamente nadie había estudiado. Nadie, literal. Porque claro, el riesgo biológico, que es invisible, pues no se ponía a leer los manuales archivados en las oficinas. No, para nada. La pandemia destrozó ese paradigma del cumplimiento de papel en cuestión de semanas. O sea, si tu plan de emergencias era un documento hermosísimo en formato PDF, pero en la práctica no tenías ni idea de cómo establecer un cerco epidemiológico en tu planta o cómo medir síntomas en tiempo real, tu empresa simplemente tenía que cerrar. Claro, no había de otra. El virus demostró de forma empírica que la seguridad y salud en el trabajo no era un apéndice molesto de recursos humanos. O sea, era el núcleo de la continuidad operativa de cualquier negocio. Y obligó a que las empresas sacaran todo ese conocimiento de las carpetas y, no sé, lo pusieran en los lavamanos, en los tapabocas, en las estaciones de desinfección. Tal cual. Pero a ver, una vez que la emergencia aguda de este virus pasó, el panorama de riesgos no volvió a ser el del 2019. La resaca de la pandemia, digamos, nos dejó en un territorio completamente desconocido, que es justo lo que abordan las fuentes al analizar el periodo entre 2022 y 2024. Sí, un cambio de enfoque total. Es que los riesgos físicos tradicionales, como que a alguien le caiga una caja en el pie en una bodega, pasaron a compartir protagonismo con unas amenazas completamente invisibles. Totalmente. Entramos ahí en la era de la explosión del riesgo psicosocial y de los nuevos modelos de trabajo. Las normativas tuvieron que enfocarse drásticamente en la mente del trabajador. Ajá. Las fuentes mencionan como normativas más antiguas, específicamente la Resolución 2646 del 2008, fueron, digamos, desenterradas, revitalizadas y se empezaron a exigir con una severidad sin precedentes. Todo a través de la batería de riesgo psicosocial, ¿no? Exacto, la aplicación obligatoria de la batería de riesgo psicosocial. Bueno, tengo que ser muy honesto contigo aquí. Porque este tema del riesgo psicosocial siempre, la verdad, me ha generado un poco de ruido. A ver, dime. O sea, entiendo perfectamente cómo se mide el riesgo de operar, digamos, una sierra circular sin protección. Es binario. ¿Te cortas o no te cortas? Claro, es evidente. Pero el estrés laboral, la fatiga, la ansiedad. O sea, ¿cómo demonios hace una empresa, o el mismo gobierno, para regular eso sin que se convierta en un mar de percepciones súper subjetivas? Es una duda súper común. Porque, a ver, yo puedo decir un lunes en la mañana que estoy muy estresado simplemente porque, pues, no me gusta madrugar. ¿Cómo se mide algo tan intangible de una manera legal y válida? Mira, la trampa ahí es pensar que el riesgo psicosocial se trata de si el empleado está feliz o triste un día en particular. Ok. La batería de riesgo psicosocial que exige el ministerio es en realidad un instrumento clínico, validado científicamente. No mide emociones pasajeras, mide condiciones intralaborales, extralaborales y estrés crónico. Ah, ya. O sea, va mucho más a fondo. Muchísimo más. Mide dimensiones como, por ejemplo, la claridad del rol de la persona, el nivel de autonomía que tiene, la carga mental que requiere una tarea específica y hasta el tipo de liderazgo. O sea, no es una encuesta de clima laboral de 10 preguntitas con caritas felices. Claro, claro. Es una evaluación profunda que cruza datos estadísticos para determinar si la estructura misma del puesto de trabajo está literalmente enfermando el cerebro de quien lo ocupa. O sea, entiendo. Busca fallas en el diseño del trabajo como tal, no en debilidades personales del empleado. Exactamente el punto.
Y fíjate, las consecuencias de ignorar esto son súper tangibles. Si tú tienes a un despachador de carga trabajando 14 horas seguidas bajo un liderazgo coercitivo, su tiempo de reacción neurológico cae al nivel de una persona en estado de embriaguez. ¡Wow! ¡Qué dato tan fuerte! Es gravísimo. El riesgo ahí no es solo que el despachador sufra ansiedad, digamos. El riesgo es que autorice la salida de un camión con fallas en los frenos y cause una tragedia en la vía. Tiene todo el sentido. Por eso, los documentos de preventiva SST tienen una cita que para mí es el ancla de toda esta etapa. Y dicen, la salud mental dejó de ser un complemento, hoy es prioridad nacional. Y esto obviamente se agigantó con el teletrabajo. O sea, el reporte detalla cómo las fronteras físicas simplemente desaparecieron. La mesa del comedor se convirtió en la oficina, la sala en la sala de juntas, y la jornada laboral dejó de tener un final claro. Se borraron los límites. Exacto. Y esto empujó toda esta creación normativa alrededor del famoso derecho a la desconexión laboral. Es fascinante porque la ley tuvo que entrar a reconocer formalmente que el hecho de que tu jefe te envíe un mensaje de WhatsApp a las 9 de la noche un viernes, pues constituye un riesgo ocupacional real a largo plazo. Totalmente. Es como estar expuesto a un químico tóxico en dosis pequeñitas pero constantes, ¿no? Tal cual. Es una toxicidad invisible. La falta de recuperación cognitiva destruye el sistema inmunológico y a nivel de empresa eleva las tasas de accidentabilidad y de ausentismo brutalmente. Claro, la gente se quema. Se queman, exacto. Por eso el marco legal colombiano empezó a exigir políticas súper estrictas de desconexión. O sea, las empresas ya no pueden argumentar que la disponibilidad 24/7 de un empleado es una señal de ponerse la camiseta por la compañía. No, ya no. Ahora eso es una vulnerabilidad legal documentada y sancionable. Pero bueno, esto nos lleva al nudo gordiano del asunto. Y es lo que supuestamente resuelve la nueva ola normativa que estamos viendo para 2025 y 2026. Ajá. Si los riesgos ahora son tan invisibles como el desgaste mental de un empleado agotado en su propia casa, ¿cómo hace el Ministerio de Trabajo para vigilar esto sin poner literalmente una cámara en la sala de cada trabajador? Es un reto gigantesco. Porque, a ver, fingir que no hay estrés o que todos se desconectan a las 5 de la tarde, pues es infinitamente más fácil que fingir que una máquina gigante no está derramando aceite en el piso de la fábrica. Claro, y es justo ahí donde el paradigma cambia de una manera radical. El ministerio entendió que no tiene la capacidad humana para mandar inspectores físicos a cada empresa del país a revisar si la gente está estresada o si están llenando bien sus formatos. Sería imposible. Imposible. Entonces, la solución que plantean las normativas hacia este 2026 es el incremento masivo de la digitalización, la inteligencia de datos y la trazabilidad algorítmica. Entramos a lo que los mismos documentos llaman el fin del cumplimiento de papel. Y de hecho, las fuentes detallan un arsenal de nuevas normativas para esta etapa. Por ejemplo, mencionan la Circular 027 de 2026. Importantísima. Que exige el registro anual de autoevaluación de estándares mínimos, todo esto en la plataforma centralizada del Sistema General de Riesgos Laborales, el famoso SGRL. Así es. También hablan de la Resolución 9090 de 2025, que digitaliza por completo las licencias de los profesionales en SST para validación en línea, y la Resolución 1843 de 2025, que moderniza todo el control de la información de las evaluaciones médicas ocupacionales. O sea, todo subido a la nube y todo interconectado. Fíjate cómo cambia la dinámica. La inspección laboral pasó de ser una visita física esporádica donde el inspector se tomaba un tinto contigo a un monitoreo constante a través de plataformas. ¡Wow! Cuando una empresa sube su autoevaluación bajo esta circular 027, no está simplemente guardando un archivo en la nube para cumplir. Está alimentando un sistema que compara sus propios datos históricos, cruza información con sus tasas de accidentalidad que ya le reportó a la ARL y genera perfiles de riesgo automáticos. Bueno, frena un segundo ahí, porque aquí mi escepticismo se dispara un poco. A ver. Cuando yo leo cosas en las fuentes como registro anual en plataforma, validación en línea, subir anexos en formato PDF, a ver, ¿no es esto simplemente cambiar el formato de la burocracia de siempre? Entiendo por qué lo dices. Sí, porque siento que pasamos de una estantería llena de polvo con carpetas de cartón a, no sé, un servidor inmenso de Amazon lleno de PDFs,
que de igual manera nadie va a leer. Al final del día, el gerente de seguridad sigue llenando formularios para que el gobierno lo deje en paz. Sigue siendo papeleo, solo que ahora necesita conexión Wi-Fi, ¿no? Es una duda muy válida, pero la gran diferencia radica en la capacidad actual de procesar esa información. Es muy tentador verlo como un archivo digital glorificado, claro, pero la realidad técnica es muy distinta. Explícame eso. Estas plataformas del ministerio actúan más bien como un sistema nervioso interconectado, o mejor dicho, como un cable trampa digital. El objetivo real del gobierno con toda esta infraestructura tecnológica es exponer de manera implacable a las empresas que siguen haciendo la clásica trampa del copiar y pegar. Ok. Pero ¿a qué te refieres exactamente con la trampa del copiar y pegar en este contexto digital? Dame un escenario real para entenderlo mejor. Claro. A ver, imaginemos uno de los procesos más rutinarios en seguridad, el ATS, o sea, el análisis de trabajo seguro. Es el documento que evalúa los riesgos antes de hacer una labor peligrosa, digamos un trabajo en alturas. En la antigua época del papel, un contratista inescrupuloso en Bogotá podía tomar el mismo documento de ATS que usó para una obra en Medellín hace 3 meses. Sí, típico. Le tachaba la fecha con un bolígrafo, le ponía la fecha de hoy, lo firmaba y lo guardaba en la carpeta. Y ya. Si un inspector físico veía la carpeta meses después, pues veía una firma y asumía que todo el análisis previo se había hecho. Claro, es que el papel lo aguanta todo. Exacto. Pero en la era de las plataformas que nos exigen para 2026, ese supervisor tiene que cargar la evidencia de esa gestión en línea. Y los sistemas modernos están diseñados específicamente para buscar anomalías. Ah, ya veo por dónde vas. Si el sistema detecta que el análisis de riesgos de una obra a nivel del mar en Cartagena es estadísticamente idéntico, palabra por palabra, al de una obra en la alta montaña en Boyacá, salta una alerta roja inmediata. Claro, la metadata los delata. Totalmente. Si la metadata de una fotografía de inspección, por ejemplo, muestra que fue tomada un martes, pero el formulario dice que la inspección se hizo el jueves, el sistema lo marca al instante. Ese documento perfecto, fabricado en un escritorio, se convierte rápidamente en la evidencia principal de un fraude corporativo. ¡Wow! Ahora entiendo a qué se referían los textos cuando decían que prefieren un sistema imperfecto pero gestionado a uno perfecto pero completamente estático. Exacto, esa es la filosofía. Y el reporte de preventiva SST es muy claro sobre lo que más está revisando el ministerio en esta nueva etapa digital. O sea, ya no te piden el clásico listado de asistencia a la capacitación con las 40 firmas. No, eso ya no basta. Te exigen la trazabilidad del conocimiento. Revisan minuciosamente el cierre de las acciones correctivas. Y esto, mira, me parece clave. Si hubo un hallazgo negativo en una auditoría interna en enero, la plataforma exige ver el plan de acción en febrero y la evidencia en campo de que el problema realmente se solucionó en marzo. Es que la palabra clave de toda esta actualización legal para 2026 es esa, trazabilidad. Fíjate que uno de los errores que más severamente se sancionan hoy en día es tener planes de acción abiertos indefinidamente. Claro. El dejar las cosas para después. Exacto. Es que la falta de gestión refleja un riesgo inminente, no simplemente un cumplimiento atrasado. Si tu matriz de riesgos dice que hay un peligro crítico de atrapamiento en una máquina y pasan 3 meses y no hay evidencia fotográfica, ni documental, ni una factura de compra de un protector para esa máquina, te cae todo el peso del sistema. Pues la plataforma asume directamente que estás operando con negligencia, por más que tengas al día todos los pagos de la seguridad social de tus empleados. O sea que la perfección documental ahora es, de hecho, altamente sospechosa. Sospechosísima. Digamos, si yo como empresa presento un reporte impecable que dice 0 incidentes, 0 casi accidentes, 0 hallazgos, durante 3 años consecutivos en una planta industrial pesada, pues el algoritmo de inspección básicamente levanta la mano y dice, a ver, esto es estadísticamente imposible, la probabilidad de que estén ocultando información es altísima. Es un giro de 180 grados porque las empresas antes ocultaban los accidentes pequeños para verse bien en el papel. Así era. Y hoy, no reportarlos y gestionarlos es lo que justamente activa la auditoría. Lo has resumido a la perfección. La fiscalización inteligente hoy busca propósito y busca verificación de campo. Busca ver cómo el sistema reacciona ante el fallo.
no como lo esconde debajo de la alfombra. Bueno, entonces, si empezamos a atar todos los cabos de este viaje normativo que nos hecho, desde los cimientos fundacionales de ese decreto 1072 allá en 2015, pasando por el choque de realidad que nos dio la pandemia, Un choque durísimo. pasando luego a la expansión hacia la salud mental con la resolución 2646, hasta llegar hoy a este modelo de hipervigilancia digital algorítmica de la circular 027 en 2026. O sea, la conclusión es monumental. Sí que lo es. Las empresas colombianas ya no pueden delegarle la seguridad a, no sé, un practicante aislado en una oficina diminuta al fondo del pasillo. Imposible. La exigencia es integral. Requiere estar actualizando constantemente la matriz legal, porque las reglas mutan a una velocidad vertiginosa. Exige que cada capacitación pase de ser, digamos, una charla somnolienta con diapositivas a un taller práctico que genere competencias reales. Requiere evidencia de campo, no firmas en blanco. Y es crucial subrayar para quienes nos escuchan que aunque hablemos de digitalización, de algoritmos y nuevas circulares, la base legal histórica no ha sido derogada. Ojo, ha sido potenciada. Buen punto. Por ejemplo, la resolución 1401 de 2007, que habla sobre cómo investigar de manera profunda un accidente laboral, sigue dictando las reglas de juego. Los estándares mínimos de la 0312 siguen siendo la vara de medir básica. Claro, lo fundamental sigue ahí. Exacto. Lo que evolucionó drásticamente es que el gobierno por fin encontró la forma de mirar por debajo de la alfombra con la tecnología. Y para resumir el espíritu de todo el material de preventiva SST, la frase definitiva que define esta época es: el SGSST ya no se mide por la acumulación de documentos, se evalúa implacablemente por la gestión real del riesgo en el terreno. Y fíjate, las ramificaciones de esa gestión real van muchísimo más allá de simplemente esquivar una multa millonaria del Ministerio de Trabajo. Total. Si toda esta evolución normativa, desde la ergonomía física hasta el derecho a la desconexión mental, nos está demostrando con datos duros que una verdadera cultura preventiva protege el talento, reduce la rotación y además impulsa directamente la productividad operativa de la empresa. Totalmente comprobado. Pues esto nos deja con una pregunta bastante espinosa para cerrar nuestro análisis de hoy. Si en pleno 2026, con todas estas evidencias sobre la mesa, la junta directiva de una empresa sigue viendo la seguridad laboral como un simple trámite burocrático, ¡qué error! o peor aún, como un gasto financiero molesto que hay que minimizar a toda costa, no están, en el fondo, planificando sistemáticamente la obsolescencia y el colapso de su propio negocio, frente a competidores que sí entendieron que proteger la mente y el cuerpo de su gente es la máxima ventaja estratégica. Es una gran reflexión para llevarse a la oficina. Un planteamiento fuerte para debatir en sus próximas reuniones corporativas, definitivamente. Bueno, muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos a desentrañar estos documentos hoy. Hasta la próxima.